Y bueno amigos, estamos aquí listos por supuesto para comentar cositas relacionadas con el Real Madrid que me han parecido más que llamativas, más que interesantes, que a ustedes seguramente les va a gustar. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video porque traemos información de la mejor calidad como siempre y nada, lo de siempre, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba diciendo, vamos a reaccionar a unas cosas aquí bastante interesantes que bueno, me han parecido a mí llamativas, no sé a ustedes cómo les ha parecido. Lo de siempre les digo que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, pues vamos a empezar lo de siempre, vamos a pasarnos a la pantalla. Y chicos, vamos a empezar a reaccionar lo que es básicamente lo que siempre hacemos, que en este caso es la reacción a lo que tenemos aquí disponible. Quiero que empecemos con algo bastante curioso que me he encontrado, que en este caso es de nuestro amigo Jota Jordi, que definitivamente no deja de hacer el ridículo. Esperen un momentico que lo estoy buscando, pero de verdad que no tiene desperdicio alguno, porque me parece bastante desquiciante. Entonces, lo de siempre, vamos a pasarnos aquí a empezar a mirar ese temita y van a reír, seguramente se van a reír porque la verdad es que tiene poco desperdicio en líneas generales. Esperen que no sé por qué esto no me está reconociendo la captura de la pantalla, o en este caso la grabación de la pantalla, y voy a pausar un momentico para poder encontrarla. Y bueno amigos, ya lo tenemos aquí, vamos a reproducirlo y escuchemos. Sienta lo que él sienta, lo Di que lo tú que quieras, creas. si ya te conocemos. En el 1, Haaland, ¿vale? 2, Mbappé, 3, yo es que siempre he sido enamorado de Joao Félix. 3 Joao Félix, Ahora es de Joao Félix este. ¿vale? ¿Se equivoca Alex? No, es Aleix. Alex soy yo. ¿Aleix? No, perdón, es que el rótulo. Hemos hay una puesto, latina se equivoca ahí. Alex, vale. 3 Joao Félix, Ah, 4 Joao Félix. yo es que soy muy enamorado de Bernardo Silva. Bernardo Silva, 4, 5, Por el estado actual, Bellingham. Bellingham. A día de hoy, ¿eh? Vale, costado, top A día de hoy, 5 no, que Bellingham. no lo Ha costado. considero. Bien, Jota. Y fíjense que al final iba a decir que prácticamente no lo considera de los mejores del mundo, pero que por un estado de forma actual. O sea, es decir, que este señor nos está colocando en el top 3 a Joao Félix, que lleva 2 goles en todos los partidos que lleva con el Barça y como 0 asistencias, porque no tiene nada que ver con el estado actual, sino que a él le gusta. O sea, es porque a él le gusta y bueno, es entendible porque es un top 5 de su gusto personal, pero me parece absolutamente de locos. Encima Bernardo Silva, que también me parece un gran futbolista, tengo que reconocerlo. Pero caer en ese cuento es que me parece realmente un poco absurdo. Y bueno, creo que viniendo de J. Jordi, cualquier cosa que podamos escuchar a día de hoy nos va a parecer cero absurdo. Es que si Joao Félix, como parece indicar, no va a volver al Barça porque si ofrecen 25 millones es muy probable que no vayan a quererlo, entonces vamos a tener un pequeño problema ahí. Y bueno amigos, entonces sí, es un poco loco, pero creo que como les decía, viniendo del personaje que estamos escuchando, pues yo creo que ya tiene un poco más de sentido, ya uno empieza como a decir, bueno, ya estamos hablando de este pedazo de sinvergüenza que al final nunca no termina de acertar absolutamente nada y obviamente no va a reconocer nada. O sea, el hecho de que saques a Vinicius también de ese ranking, de ese top 5, yo creo que ya nos da una idea y sobre todo para ponerlo por debajo de jugadores como Bernardo Silva, de Joao Félix, yo creo que ya nos da una idea más o menos de la clase de persona a la que nos estamos enfrentando, muy entre comillas. Volvemos aquí porque bueno, les quería comentar que ustedes ya deberían saberlo. Hay una información generalizada en la que se habla de que tal vez Mbappé y el Madrid en la novela de nunca acabar, que los 15 días del ultimátum que le ha dado el Madrid, que no sé qué. Evidentemente eso ha generado todo tipo de opiniones. Opiniones que casi siempre terminan en lado dramático para el equipo. Y bueno, quiero que escuchemos esto porque me ha dejado un poco loco en definitiva. ¿Al francés? Me encanta, porque si solo son 15 días, por favor, van a ser 15 días horribles, van a ser 15 días de rumores. Estoy por pedírmelo de vacaciones del 1 al 15 de enero. Mira, sí, te lo digo, la fecha serían hasta el 15 de enero. Al 15 de enero, los 15 primeros días, porque son los Mbappé oficialmente a partir del 1 de enero puede negociar libremente con quien quiera, acorde con las leyes de la FIFA. Y me parece muy bien que el Real Madrid quiera decirle, oye,
ya sabemos lo que ha pasado en años anteriores, o lo tomas o lo dejas. Mi querido Kylian, o vienes o chao, porque hay una planificación deportiva. Esto está claro y creo que estoy totalmente de acuerdo. A ver, creo que van a ser 15 días espantosos y en el que todo el mundo va a presumir de tener información y vamos a estar más perdidos que nunca seguramente. Va a empezar el año de manera intensa y creo que está bien. En esta parte estamos todos de acuerdo, pero ojo a lo que empieza a decir aquí nuestro amigo Pelo Lindo. También que hacer. Y fijaos lo que le ha pasado al Real Madrid esta temporada por estar ahí, que si Benzema, que si viene Mbappé, que si no. Al final se ha quedado con una plantilla bastante limitada del centro del campo hacia adelante. Y Florentino Pérez lo que quiere es evitar eso. Y lo que quiere es evitar también que se vuelva a arrastrar por el barro el nombre del Real Madrid con Kylian Mbappé y que se hagan todas estas novelas, etcétera, etcétera. Porque al final, ponte que si Mbappé les dice que sí, van a tener que vender a alguien importante. No caben Rodrigo, Mbappé y Vinicius, los tres en el mismo equipo. No solamente a nivel deportivo, pero los tres tiene esa tendencia a poner por la banda izquierda, sino porque el Madrid tampoco tiene una caja ilimitada y acaba de pedir un crédito para pagar el desvío en las obras del Bernabéu. Entonces, yo lo veo fácil por eso, porque beneficia al espectador, que va a tener que tragarse 15 días de novela y ya, y eso es un beneficio respecto a los 6, 7, 8 meses que nos hemos comido en años anteriores, y porque tiene una explicación lógica de que el Real Madrid, si Mbappé les dice que sí, van a tener que empezar a mover el mercado para sacar a alguien de sus piezas importantes en ataque, porque todos no caben. Bueno, eso de que todos no caben, ahí es lo que les estaba diciendo. Ni siquiera se presume que puede haber un sí por parte de Mbappé. Es que ya sería ilógico que esta vez de verdad lo rechazara. En este caso, yo no estoy muy emocionado, entusiasmado porque esto se haga, este movimiento, por muchas razones que seguramente ya se los he explicado en otros videos, pero da la sensación de que esta vez sí, no sé, hay algo raro y parece que hay una especie de cansancio. De hecho, se nota hasta en el rendimiento de Mbappé que parece que ha disminuido considerablemente. ¿A dónde quiero llegar yo con todo esto? Que si se escuchan bien muy de fondo, ya están buscando problemas. Es como cuando cualquier cosa se van a inventar. No, bueno, qué sé yo, Bellingham tiene piojos, cualquier cosa, una mínima cosa que pueda favorecer al Real Madrid, porque yo creo que tener a Vinicius, a Rodrigo y a Mbappé en el equipo sería una bendición. Creo que, no sé, de verdad yo no le hallo el problema. Creo que económicamente el Madrid se ha preparado bien para este tipo de escenarios. Creo que el Madrid ha ido amoldando la masa salarial como para ser responsable a la hora de hacer este tipo de situaciones. Y bueno, es lo que les estoy diciendo. Ya están buscando, ni siquiera tenemos una certeza de que esto vaya a suceder, y ya le están buscando la quinta pata al gato, porque obviamente es la manera que tienen para intentar desestabilizar. Afortunadamente hay un entorno y una presidencia y una junta directiva muy bien preparada para este tipo de escenarios, que no se dejan influenciar por los cantos de sirena que vienen de la prensa antimadridista y que han estado exclusivamente ahí para echar mierda, y creo que se ha hecho de una manera correcta. Pero me parece impresionante que apenas, y que todavía faltan más, prácticamente un mes para que lleguen esos días, y ya estamos buscándole los problemas al Real Madrid. Es que es una cosa absolutamente absurda, aunque repito, no me parecería descabellado que esto termine sucediendo, esto de que el Real Madrid termine vendiendo a uno de estos futbolistas. Me dolería muchísimo la salida de Rodrigo, de Vinicius, si esto es a cambio de Mbappé. No sé, por muchísimas cosas, porque sobre todo porque estos brasileños han dado la cara por el equipo cuando muy pocas personas lo habían hecho, así como lo está haciendo ahora en este momento Jude Bellingham. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Hola Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.